Hola, aquí estamos de vuelta, una nueva semana política, el programa de conversación y análisis de política y de negocio y de mercado del Mostrador Televisión. Hoy día está conmigo Mirko Macari, famoso Mirko Macari. No se nos sumó, Iván, Hoy día, y vamos a echar de de menos, asueto 18, afortunadamente. vamos a echar de menos, o quizás no, a Iván Weissman. Nadie lo va a echar de menos. Bueno, y no hay mucho tema, oye, estamos en las fiestas patrias prácticamente. El gran tema sigue siendo, me imagino, la bomba, ¿no? Tal como dijimos la semana Y el pasada, cambio de el tema de giro. la seguridad y el terrorismo se toman en la agenda y le ha puesto toda la presión, también como lo dijimos la semana pasada, al ministro del Interior. Hay una serie de informaciones fragmentadas y diseminadas sobre todos los cambios y modificaciones que ya estaban planificados a hacerse, ojo, ¿eh? Lo que hace el bombazo es ponerle el foco, ponerlo prioritariamente, pero ya existía intención de, ya había una comisión funcionando para la reforma de la ley antiterrorista y también otro proyecto que se iba a enviar con posterioridad para la reforma de la ANI. De la ANI, de la Entonces, Agencia Nacional de Inteligencia, para los que manejan. le cae como anillo al dedo. No, a nosotros nos ve pura gente que sabe. Afortunadamente no nos ve la señora Juanita y todo está nuestro público ya está mega informado. Oye, la ANI, Porque todos leen el mostrador. muy bien, la ANI, además el gobierno Piñera la dejó pero ya boqueando. Sí. Dice que la desestructuró, Pero ya Yusef no tenía idea, salvo de literatura rusa. Sí, bueno, todas las materias de seguridad en el gobierno de Piñera fueron un desastre, fueron mal administradas políticamente. El solo hecho que gobernara a la derecha, y esto se ha dicho poco, porque es muy importante y por eso siempre es determinante el clima en la política, de todas las cosas. El hecho que estuviera gobernando la derecha, ¿no? Y que Heinz-Peter adquiriera la imagen pública de Robocop. Porque eso era para todo el rojerío, ¿no? Para todo el mundo que no soportaba que la derecha gobernara, era una amenaza en términos de política. Todo lo que hacía estaba bajo sospecha. Así funcionan los climas de opinión pública en democracia. Es lo mismo las razones, lo importante son las emociones. Pero además lo hicieron mal. Y a eso se sumó que además, justamente porque tenían el peso de la prueba y querían demostrar eficacia y eficiencia, se apuraron. La lógica, ya lo dijimos, ¿no? De la lógica piñerista de hacer todo para la tele rápido, se apuraron y bueno, finalmente las pruebas no pudieron condenar a los inculpados por el caso Bomba, que vinieron a ser condenados, 2 de ellos ahora en España. No sé ¿no? si que están presos, están condenados, están presos en España. ¿eh? Pero en todo caso están con prisión. Están presos en España, sí. Y las pruebas valieron. Se le juntaron las pruebas y se lograron acreditar su participación en, bueno, España hay mucho más experiencia en la comisión del delito. Bueno, hay profesionalismo que imitar. ¿no? Ahora, pero lo de la ANI, Entonces, lo de la ANI entonces, fue una desestructuración gratuita, porque efectivamente... Es que venía desestructurando, venía siendo una institución anacrónica, pensada para un contexto para los 90, y no pensaba y que no tuvo la capacidad de reinventarse como pocas cosas dentro del aparato del Estado. Fue pensado para el 2000 post... Es la continuación de la oficina, pero es la misma lógica de la oficina, ¿no? Justamente. Es perseguir al grupo articulado, tener información de grupo articulado. Pero bueno, lo interesante es que, por eso hablamos del contexto, lo que significaba que gobernara Piñera y que Heinz-Peter fuera Robocop, que hizo que toda la idea de concertación acusara de montaje. ¿Te acuerdas tú? Cuando fue el tribunal, cuando los tribunales finalmente exculparon por falta de pruebas a los anarquistas que estaban siendo sometidos a proceso, la concertación de esa época acusó un montaje, ¿no? Y quedó muy debilitado el gobierno. Y hoy día hacen una autocrítica, ¿no? Porque eso debilitó a una gestión ya inoperante o ya deficiente, ¿no? Y se politizó el tema. Bueno, y ahora también se va a politizar, porque ahora la discusión que pone el ministro es la de los agentes encubiertos, ¿no? Y la gente del PC sale a decir que no, que agente encubierto por ningún motivo, agente encubierto nada. Entonces, esta es una discusión política, finalmente. No sé si de esto va a resultar algo muy bueno en términos de una estructura estatal con una mirada a largo plazo y con los requerimientos que amerita una estructura de inteligencia y prevención de delitos especiales como esto. Además, bueno, es que las democracias tienen que defenderse. Si el año 2010
en adelante, ya estamos en el 2014, han cambiado los requerimientos para que una democracia se defienda de los grupos que la atacan. En este caso pareciera que son muchas células anarquistas, ¿no? Tiene que hacer los cambios necesarios, ¿no? Y si se necesitan agentes encubiertos, ¿por qué no? Si se necesitan, lo que se necesite, en la medida que se cumpla la ley de respeto de las personas, de los derechos humanos, incluso de los investigados. En ese equilibrio no hay un consenso político y eso va a ser interesante porque eso es lo que se va a dar, a ver qué resultado hay en definitiva, ¿no? Que va a salir de todo esto, lo de los agentes encubiertos es lo más mediático. Sí, claro. Porque es lo que genera división y es lo que hace que esto parezca una película de James Bond. Pero no necesariamente es lo más efectivo, lo más eficiente va a avanzar en esas materias. Yo creo que si la gente encubierta también tú puedes tener organismos capaces de recabar y anticipar escenarios, que ese es el gran déficit de ideas. Sí, y un sistema de información unificada, no que Carabineros sobre por un lado. Eso yo creo que ese es un punto muy central. Claro, los militares por otro lado. No está tan puesto como y eso, entonces, en la agenda, pero yo te diría que eso, a mi juicio, que no soy un experto, y por la información que he recabado, pareciera ser una de las cuestiones prioritarias. La unificación de la información. Claro. ¿No? La centralidad de la información. Para que le pueda llegar a la autoridad pública una información más. Además, no solo más información, sino que más depurada y más procesada. Claro, y lo bonito es que esto siempre se da en contextos de la política hace todo complejo porque es una lucha para el poder y todos sospechan de todo. Y les recomiendo a los que no pudieron leerlo la semana pasada un artículo que publicamos en El Mostrador contando las discrepancias y las pugnas que han habido al interior del ministerio, entre el ministro y el subsecretario, entre el ministro Peñailío y el subsecretario Alewi, cruzadas, por cierto, por la lógica del choque generacional. Peñailío y Elizalde se ven a sí mismos como la renovación generacional, ¿no? Y sospechan y temen de la vieja guardia concertacionista, en este caso representada por Alewi, a juicio de ellos, y por lo tanto hay ruidos, conflictos, desde el gabinete del ministro cuestionan o critican alguna performance del subsecretario, ¿no? Y desde la del subsecretario cuestionan la del ministro. O sea, nos decían si Peñailío puede hablar 24 horas, o sea, si Peñailío puede hablar con propiedad de estos temas, porque el subsecretario trabaja 24 horas en silencio, ¿no? Para que estas cosas ocurran. Bueno, así estas son las pugnas políticas normales, que en realidad, y en este contexto va a ser interesante seguir esa historia. Y se va a robar probablemente este tema los días que vienen post fiestas patrias. ¿Va a haber espacio para otro tema? Es que no lo sabemos. Pero va a haber espacio, por ejemplo, para la reforma laboral. O sea, si hay un bombazo de aquí al domingo, por supuesto que no va a haber espacio para otra cosa. Pero si no, todo va a empezar a decantar y se va a retomar la agenda tradicional. Es decir, educación, reforma constitucional y la laboral. La laboral debería venir, y eso es un punto a observar, ¿no? La laboral era una reforma que no estaba en el programa de gobierno original, que ha sido muy empujada por el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, el que lleva los tambores en este tema. Ha logrado incluso con cierta incomodidad sumar a la presidenta de la CUT, a Bárbara Figueroa, y complica mucho al gobierno, sobre todo al ministro de Hacienda, que es su principal opositor. Yo creo que Andrade trae una suerte de estaca clavada con el tema laboral desde la administración Bachelet 1, cuando el entonces ministro de Hacienda, Andrés Velasco, se opuso por todos los motivos de hacer una reforma laboral, y Andrade se la tuvo que comer, y Andrade ve que este es el minuto de hacerlo. Andrade es un hombre que ha hecho toda su carrera como abogado en el mundo laboral, defiende sindicatos, y entonces tiene una agenda personal en este tema. Y es muy difícil que en los partidos de la concertación, que todos tienen vínculo en el mundo sindical y por lo tanto tienen fichas puestas ahí, logren oponerse a eso. Vamos a ver la voluntad política que en el fondo va a algo que va a dirimir la presidenta, de llevar adelante y con qué profundidad esta reforma que tiene una ministra muy cercana, que es la ministra Blanco. Que al ministro de Hacienda no le conviene. Bueno, la ministra Blanco vamos a ver a qué juega.
Mira, paramos unos minutos, ¿qué? Unos segundos y volvemos. Bueno, acá estamos de vuelta con el auspicio de la Universidad Andrés Bello, la primera universidad acreditada en investigación, líder en investigación, desde la librería Ulises, nuestra anfitriona, la maravillosa librería del barrio Lastarria. Mirko, ha habido polémica sobre cómo los medios han tratado ciertos temas. Y para nosotros como medio, claro, es un tema que no es de lo más cómodo tratarlo, pero conversemos sobre. No, es muy cómodo el tema de la agenda pública, además, por lo tanto no tiene ninguna incomodidad. No, la primera polémica se suscita justamente el día del bombazo por la nota que hace Canal 13 en la noche, una nota que estaba preparada con anticipación, ¿no? Donde a juicio de los críticos de la nota se vincula o se quiere hacer vincular indirectamente, dar a entender que hay un vínculo entre los grupos que ponen las bombas y los colectivos anarquistas a los cuales pertenecen algunos dirigentes estudiantiles como la presidenta de la FECH, Melissa Sepúlveda, y otros colectivos o grupos o organizaciones que responden a estas lógicas no tradicionales de la política. El asunto levantó mucho revuelo en redes sociales, los dirigentes estudiantiles incluso amenazaron con acciones legales contra Canal 13. El Colegio de Periodistas, que se llama presidenta Javiera Olivares, salió con todo a respaldar la tesis de los estudiantes y a cuestionar el reportaje de Canal 13. Se instala un tema que es muy entretenido, que el rol, hasta dónde los medios pueden informar y con qué criterios, y hasta qué punto pueden hacer interpretaciones de los hechos. Es un punto que la sociedad está discutiendo de eso, habla también de un vigor democrático instalado en la sociedad civil, o sea que los actores puedan cuestionar lo que hacen los medios es muy saludable. Por supuesto. Es muy saludable. Los medios no venimos del cielo, somos personas de carne y hueso con prejuicios, con miradas, con valores, y nuestro trabajo, el trabajo que resulta de los medios de comunicación expresa eso. Para bien y para mal, se hace con ciertos estándares de la profesión periodística, pero esto no hay planilla Excel, no hay un algoritmo especial para el resultado de las cosas, y lo interesante es que políticamente queda debilitado Canal 13, porque este es un tema muy sensible para Luxich. Recuérdate tú que Luxich trae a Cristian Bofill a hacerse cargo de la Dirección General de Prensa, antecedido por varios guatapiques dentro del canal. Uno por el tema de las nanas que querían poner a su hijo en los colegios Bondé y esa nota de contacto, y por el caso de Danone. ¿No? Entonces la nueva dirección de prensa le promete a Luxich que no va a tener problemas. Ya se sabe, es comentario, que Luxich está complicado con el canal, que ya se dio cuenta que tener un medio de comunicación no es una fábrica de salchichas, ni siquiera es un banco, que te genera mucho ruido, mucho conflicto entre sus pares, ¿no? Y entonces esto desarma la promesa de un Canal 13 no conflictivo. No sería problema si el Canal 13 tuviera una agenda muy explícita, como por ejemplo lo tenían los medios de Ricardo Claro, ¿no? En levantar agenda, claro, buscar un conflicto en un determinado sentido porque había una mirada de sociedad ahí muy limitada. Pero la historia de Luxich es una historia que escapa de la familia Luxich, escapa del conflicto. Y estos temas de seguridad además es muy sensible porque Luxich es de los pocos, quizás no el único, de los grandes magnates que ha tenido a sus familiares con dispositivos de seguridad en Chile, ¿no? Una gracia de Chile es que un personaje como, no sé, Bernardo Mate o Leodoro Mate pueden caminar por Costanera, ¿no? Solo, sin guardia, pueden tomarse un café. Eso no ocurre en el resto de América Latina. Y una sociedad que todavía permite eso, afortunadamente. Y los hijos de los Luxich me contaban a mí que habían tenido algún tipo de seguridad, imitando la conducta de los magnates en todo el resto de América Latina. Entonces este tema les es particularmente sensible al grupo Luxich, y el tema de que el canal se transforma en un boomerang. Los pone a ellos en el conflicto de cómo lo están haciendo, qué quieren hacer. Independiente de esto, va a decir, para dejarlo muy en claro, ¿no? En lo personal defiendo la absoluta libertad de un medio para editorializar e interpretar las cuestiones a su antojo, así como la absoluta libertad de los públicos para criticar y cuestionar y conversar sobre los contenidos de los medios
de Por comunicación. supuesto, y enjuiciar a los medios, pero sí te voy a hacer un cuestionamiento a la palabra antojo. La verdad es que los medios no tienen derecho a hacer interpretaciones a su antojo. Sí, en la medida que tengan antecedentes y pruebas y periodísticamente hablando para hacerlas, no un tema antojadizo. No, cuando se trata de hechos, cuando se trata de hechos, sí, sin lugar a dudas, ¿no? Y por eso hay toda una disposiciones legal. Hay disposiciones legales. Legal y de ética periodística. Pero sobre todo legales, porque la ética es. Por eso, pero le quito la palabra antojo, es decir, es un derecho a interpretar. Pero la información, ¿no? Tú puedes manejar los hechos bajo tu propio paraguas conceptual, emocional, intelectual, y en eso hay legítimo derecho. Lo que tú no puedes es arrogarle al otro una conducta o un hecho falso. Lo otro es una interpretación libre. Yo defiendo el derecho de los medios y de los periodistas a hacer interpretaciones libres que también pueden ser cuestionadas por todos los actores sociales. Libres con ciertas premisas, porque si no se cae a lo antojadizo. Tú no puedes impugnarle a alguien un delito. Eso mientras no se no, pero acá, un delito. Si Canal 13 tiene antecedentes para sostener, por lo menos, alguna premisa. Es que no lo sostenía. No lo sostenía directamente. No, pero... ¿no? Algunos entendieron que ese marco es la interpretación libre que cada uno hace de acuerdo a sus propias valoraciones y subjetividades, ¿no? Y es muy interesante porque justamente Carlos Peña, el rector de la Portales, sale a defender a Canal 13 y sale a defender a los medios escritos que habían publicado una inserción también sobre el 11 de septiembre que habían sido cuestionados por el Colegio de Periodistas, y dice justamente que tiene una carta a Carlos Peña, o sea, es la presidenta del Colegio de Periodistas la que no está defendiendo la libertad de expresión. Sí, ¿no? bueno, o sea, es un bonito cuando tema. es maravilloso el tema, Es pero yo estoy completamente de acuerdo con Peña, porque déjame decir una cosa además. Peña fue el único que en un momento muy complejo, como fue el caso Spinac, defendió el derecho de los medios. Yo lo viví porque yo era parte del equipo de La Nación. La UDI le pidió al director de La Nación, al gobierno, que La Nación no siguiera publicando cosas del caso Spinac. El derecho que tenían los medios de publicar las versiones que estaban en el proceso en tribunales. Independiente de que no hubiera tal la conmoción pública y tal la relevancia, ¿no? y la sospecha fundada de que la información se podía manipular, ¿no? De que los medios tenían derecho a mostrar la información que estaba en el proceso. Sí, yo ¿no? también estoy completamente de acuerdo con eso. Los antecedentes de Carlos Peña lo escribió en esa época en el Mercurio, me acuerdo, ¿no? Y defendió ese derecho. Entonces, como se defendió en ese minuto contra el establishment y contra la élite y contra todos los medios tradicionales, justamente, también ahora lo hace, ¿no? Y me parece súper valioso. En ese sentido, de una línea. Ha sido un liberal de una línea. Muy consistente, que defiende la libertad de expresión, independiente que uno discrepe del contenido de la nota, ¿no? Uno defiende el derecho de la persona a emitirlo. Claro. A decir del medio, de la persona. Lo que pasa es que ahí hay que enjuiciar con qué rigor y con qué antecedente. Pero eso debería hacerlo ex post y podría hacerlo la justicia, justamente, si tú quieres querellarte contra un medio. No necesariamente, es que no es el único criterio, a eso voy. El tema de la justicia es un parámetro, es como decir, bueno, uno no se va a subir arriba del piano y patalear arriba del piano. Pero el piano hay que tratarlo bien igual, igual hay que tocarlo, en fin, no. Pero la democracia y la libertad de expresión se ponen a prueba en el límite, no se ponen a prueba cuando uno da opiniones correctas. Es cuando se someten a prueba, a juicio las opiniones incorrectas. Imagínate que Galileo Galilei fue condenado por expresar en su minuto que la Tierra era la que giraba en torno al Sol y no al revés. Es un muy buen ejemplo el tuyo, porque tenía pruebas para decir. Tenía pruebas, sin embargo, el pensamiento dominante de la época era el contrario. Entonces hay que aceptar incluso las opiniones más abyectas, las opiniones que violentan más el sentido común. En la medida que tenga el antecedente. No, porque son opiniones. Porque estamos hablando el ejemplo de Galileo. Galileo tenía pruebas de ello. Pero bueno, fue condenado por la Inquisición. pero es otro tema. Bueno, podríamos seguir conversando. Esto es un tema que con Mirko regularmente conversamos. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima Semana Política, ya post fiestas patrias, y lo va a hacer muy bien. Hacerlo muy bien, tiqui. Gracias a la Universidad Andrés Bello, nuestro auspiciador, y a la librería Ulises, nuestro anfitrión. Nos vemos. Chao.